No matter how nuclear war begins, it ends in 72 minutes, and 5 billion people would be dead. Do you think there will be a nuclear war? So I've interviewed former secretaries of defense, the former nuclear sub-commander, the Secret Service, and what I learned was, oh my God. Annie Jacobson, investigative researcher and writer who specializes in uncovering the world's biggest secrets. We are one misunderstanding away from nuclear apocalypse. And yet you have presidents threatening nuclear war. In fact, the President of the United States doesn't need to ask anyone to launch a nuclear missile. It makes me realize how important the decision to pick our leaders is. Nothing could be more important. Could you play out a scenario where nuclear war broke out? Yes, and I can describe in painstaking, horrific detail precisely what happens. So... But after nuclear war, the survivors would be forced to live underground and envy the dead. And Conflict with others or their neighbors. And they are the US, Russia, China, the UK, France. Muy buenas noches. Vamos a entregarle al Padre Celestial este tiempo. Padre, que tú nos guíes en este tiempo de tu palabra y poder nosotros saber en qué tiempo estamos viviendo. Te pedimos que te quedes con nosotros, que nos guíes, Espíritu de Santidad, porque sin ti nada podemos hacer. Gracias, Padre, porque sabemos que estás con nosotros. En el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, te hemos orado. Bueno, familia, vamos a presentar. Y el título que hemos tomado hoy es Apocalipsis y todo acabará en 72 minutos. La parte de Apocalipsis, desde luego la tomo yo con la palabra de Yahweh. Y la parte de eso de que todo acaba en 72 minutos, la toma la escritora investigadora más renombrada de Estados Unidos, por sus fuentes fidedignas, fuentes verdaderas. Entonces se la dejamos a Annie Jacobson. Bueno, es un nombre en inglés y ahorita presentamos a ella ya ahí haciendo una entrada. Pero nosotros nos vamos a lo que vinimos, a la palabra de Yahweh. A la palabra de Yahweh inicialmente. Y bueno, quiero decirles que cuando se habla de Apocalipsis, yo estuve en una iglesia, una congregación religiosa, y pues tenía superiores, aunque yo dirigía, puede decirse, una iglesia, un distrito. Uno pues comentaba que iba a dar, o si había un tema, ellos nos lo daban. Pero cuando yo le decía a estas personas, a mis superiores, vea, yo voy a compartir, me ha puesto Yahweh en el corazón, compartir sobre Apocalipsis. Y me decían, no, ¿cómo es posible que usted va a compartir eso? ¿Cómo? No, usted no hable de Apocalipsis, hable del amor, hable de las cosas buenas, hable de la gracia, pero no hable de eso no nos corresponde a nosotros. Y sí, hay gente que hay iglesias que no comparten Apocalipsis, usted las podrá tener identificadas, si ha ido de pronto a una allá, ve que no predican, no comparten Apocalipsis, porque según ellos no se debe hablar de eso. Y otra, porque es muy tremendo, es muy fuerte, y otros dicen que para qué hablar de algo que no va a vivir la iglesia. Yo quiero decirle que la iglesia, según Yahshua HaMashiach, ha de vivir la gran tribulación, porque es después del trompetazo final, las 7 trompetas, que hoy vamos a hablar de esas 7 trompetas. Y es claro que la iglesia, los escogidos, vivirán la gran tribulación, porque así lo afirma Yahshua en Mateo 24. Después de la gran tribulación, yo envío a coger los míos de manera literal
y explícita, dice la palabra de Yahweh. Y entonces, eso es una creencia que dicen, hay unos que dicen, bueno, dos, se dice pretribulacionistas o post-tribulacionistas. Pre es que el arrebatamiento se da antes de la tribulación. Y post es como dice Yahshua. Bueno, Yahshua dice que inmediatamente después que pase la tribulación, Él recoge a los suyos. Entonces, por eso es que no se predica de el Apocalipsis, pero vamos a ver qué dice la palabra de Yahweh hoy. Como introducción, vamos a ver como introducción, pero vamos a introducir con la palabra de Yahweh, especialmente Apocalipsis 1, pero nosotros vamos a compartir es Apocalipsis 9. Pero en Apocalipsis 1, versículo 1 dice, revelación de Yahshua el Mesías. Se la concedió Elohim para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan. Tengámonos un momentico. Palabra de Yahweh, no es lo que me diga. En aquel tiempo tenía unos líderes, unos pastores superiores a mí, territoriales, divisionales, y me decían, no compartas, pero yo compartía, porque eso era lo que me colocaba. Vea lo que dice aquí, que es revelación de Yahshua el Mesías, que se la dio su padre. ¿Para quién? Para manifestar a los siervos. ¿Quiénes son los siervos? Pastores, líderes, sacerdotes. Aquel tiempo eran los apóstoles, los discípulos directos de Yahshua. Revelación de Yahshua el Mesías se la concedió Elohim para manifestar a sus siervos. ¿Quiénes son todos? Todos son siervos de Elohim. Revelación de Yahshua el Mesías se la concedió Elohim para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder. Vean, se dice, y así es verdad, parte de del Apocalipsis es de manera simbólica, metáforas, también hay parte literal, pero sea lo que sea, de que va a suceder, va a suceder. Y eso que es simbólico, que muchos de pronto porque es simbólico le dan esta interpretación, hoy nosotros lo que vamos a leer, lo vamos a interpretar es a través de la misma palabra de Yahweh, porque la misma palabra de Yahweh prueba la palabra, confirma la palabra. Así es. Entonces aquí vemos, hasta allí vemos que es la revelación, es una revelación de Yahshua mismo, permitida y concedida por su Padre Elohim para sus siervos, y envió a un ángel para dársela a conocer en ese momento a su siervo Juan. No es el Apocalipsis de Juan, falso. A veces presentan las cosas así. No, es la revelación de Yahshua el Mesías. Véalo claramente. Ahí se lo pongo. Esto no requiere interpretación. No, ahí está claramente. No es el Apocalipsis de Juan, es el Apocalipsis o la revelación permitida, concedida por el Padre a Yahshua el Mesías. Y sigue diciendo, el cual ha atestiguado la palabra de Elohim y el testimonio de Yahshua. ¿Qué es esto? Un testimonio del Padre en el Hijo, y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando, mañana, pasado, 10, 15, 20 años, bueno, lo que sea, pero esto ha de suceder porque ha de suceder. Entienda que toda la palabra de Yahweh tiene su final o tiene su cauce en Apocalipsis. Es aquí en Apocalipsis en donde también se muestra el final de Satanás, que de pronto hoy lo estamos también ampliando. El cual ha atestiguado la palabra de Elohim y el testimonio de Yahshua, el Mesías, todo lo que vio. Y mire lo que dice aquí. Dichoso el que lea, los que escuchen la palabra de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. El tiempo está
cerca. Dichoso, bendito. Entonces, ¿qué pretendían en esa congregación? Que yo le robara la bendición a las personas y que yo no fuera bendito, que yo no fuera dichoso y ni hiciera dichoso a los otros. Porque aquí dice, dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. ¿A quién debía creerle? ¿Debería obedecer a aquellos señores que me decían, no hagas eso? ¿O obedecer al Padre a través de su palabra, que me decía que lo hiciera? Porque era robarle la bendición a las personas que de alguna manera me había delegado no una institución, sino el Padre Yahweh de los ejércitos. Por lo tanto, ¿obedecería yo a los hombres? ¿Obedecería yo a Yahweh? Y he decidido siempre, porque aún como estrategia de las grandes mega iglesias, tienen como fin nunca compartir Apocalipsis, porque la gente entra en pánico y tal y se le van. Son obedientes, tienen esa experiencia, le creen al hombre y niegan que se hable de este libro fundamental. Entonces, esta es la introducción. Esta es la introducción. Por eso hemos de hablar siempre del Apocalipsis y más, como lo dice allí, que el tiempo se acerca. Bueno, ya entramos en materia. Entramos en materia y vamos a ir leyendo y vamos a ir desmenuzando enseguida. Vamos a ir desmenuzando enseguida. Vamos a leer Apocalipsis 9:1. Estamos en el contexto ya de la gran tribulación. Estamos en la quinta trompeta. El quinto ángel toca la trompeta. En ese momento se está a más de la mitad de la gran tribulación. ¿Y qué sucede? Han sucedido cosas. Quiero que le ponga atención a algo. A estas alturas ya han sonado 4 trompetas. Se ha presentado un asteroide, supuestamente. Se ha presentado otra estrella que cae. Pero si usted hace estudio de eso, usted va a ver que allí no hay destrucción de la tercera parte de la humanidad. Le estoy hablando en estos momentos, si eso sucediera, le estoy hablando de 5.000 a 6.000 millones de seres humanos destruidos. Todavía eso no sucede ni en la primera trompetazo ni en el segundo trompetazo. Suceden cosas tremendas, pero en estas trompetas vamos a ver en Apocalipsis 9 lo que va a suceder. Entonces dice, tocó el ángel, el quinto ángel, entonces vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces, hablamos de que era manera simbólica. Entonces las personas pueden decir, no, eso es una estrella, un asteroide y tal. Pero vamos a ver de qué estrella está hablando allí. Vamos a leer Isaías 14. No, pero yo puse un papelito ahí. Pásame la Biblia, por favor. Ven. Isaías 14. Ya vamos a leerlo. Isaías 14, aquí lo tenemos. Isaías 14, versículo 12. Vamos a leerlo. Y está. Y la misma Biblia nos va a decir, dice, vi una estrella que caía del cielo a la tierra. 14, versículo 12. Dice así, ¿cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra, dominador de las naciones. Tú que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Elohim, alzaré mi trono y me sentaré en el monte de la reunión. ¿Quién es ese? Satanás. Satanás hasta ahora todavía
tiene licencia para entrar allá y para acusar como acusó a Job y acusar a los hijos de Elohim. Pero en este momento que está hablando en Apocalipsis 9, esta estrella, unos ángeles poderosos los sacarán a empellones y terminará acá en la tierra. Vamos a ver que eso lo dice Isaías, Lucas 10, versículo 18, para ir identificando, porque no es que eso es simbología, sí, pero la palabra de Yahweh se prueba con la palabra de Yahweh, con ella misma. Lucas 10:18 dice así: Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada le podrá hacer daño. ¿Qué veía Yahshua o qué predicó Yahshua? Que él veía a Satanás caer como un rayo de la tierra. Entonces, ojo con este trompetazo que es la venida de Satanás, definitivamente, pero vamos a ver qué pasa, qué sucede cuando él cae. Dice así: abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humarada como la de un horno grande, y el sol y el aire se oscurecieron con la humarada del pozo. Bueno, podríamos parar aquí para en el contexto, porque esto es mirando siempre el contexto, no 2, 3 versículos, un versículo, sino el contexto de Apocalipsis 9, y miramos para identificar al Señor, para identificar la estrella, o qué dice la misma palabra, si es que una roca, que si es un asteroide, pero qué dice la misma palabra en el mismo pasaje. Lo vamos a leer enseguida. Apocalipsis 11, ahí lo tiene. Tiene sobre sí como rey el ángel del abismo, llamado en hebreo Abadón y en griego Apolión. ¿Quién es ese? Satanás. Entonces no es una roca, no es una estrella, es el mismísimo Satanás. ¿Sí o no? Ahí lo dice el mismo pasaje. Lo ampliamos, lo desplegamos y el mismo pasaje dice que esa estrella es la que, ¿qué? La que es el mismo Satanás. Y entonces, ¿qué pasa cuando cae? Abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humarada como la de un horno grande, y el sol y el aire oscurecieron con la humarada del pozo. De la humarada salieron langostas sobre la tierra, y se les dio un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no causaran daño a la hierba de la tierra. Vea que algunos pueden decir, esas son las pestes de langostas como se hizo en Egipto. No, a estas se les habla. Y se les dice que a estas langostas se les dice que no dañen la hierba, ni la tierra, ni a nada verde. Y mire esta porción: ni a ningún árbol, solo a los hombres que no llevaron en la frente el sello de Elohim. Yo quiero que le ponga atención a esta parte, porque mire que estamos hablando simbólicamente, y decía yo en estos días, ponían en el Facebook, me ponían a mi madre que tiene 97 años y que su vida, su corazón pende de un hilo, le han dado varios infartos, y ella estaba allí en una foto mirando, contemplando el último retoño que ha tenido a través de una nieta, y entonces le llevaron a esa recién nacida. Y yo decía, puse allí el árbol grande contemplando su retoño. ¿Qué estaba haciendo yo ahí? Hablando metafóricamente, simbólicamente. Y entonces cuando esto está pegado, miren que dice ningún árbol, pero enseguida habla de los hombres. Ningún árbol, ningún hombre, solo a los hombres que no llevaran en la frente el sello de Elohim. ¿Qué está diciendo aquí?
se le estaba dando órdenes, pay attention, se le estaba dando orden que no le hicieran daño, y eso lo puede ver en Apocalipsis 14, porque 12, que no le hicieran daño al hombre aquel que tuviese a Yahshua en su corazón y guardara mandamientos producto de que lo tiene. Pero iba a tener un sello. Pero aquellos hombres que no tuvieran el sello, a ellos les iba a hacer daño. ¿Qué son qué? Los que no tienen, aunque vayan a iglesias, no tienen la simiente, porque muestra de sus obras contrarias a los mandamientos de Yahweh, es porque no tienen la simiente en su corazón, porque viven un ejercicio de vida, una práctica de pecado. Por lo tanto, a esos se les hará daño. Entonces, mire, vamos a seguir viendo. Se les dio poder, no para matarlos, sino para atormentarlos. Vea, vaya mirando que aquí en ningún momento dice, ya Satanás viene con unos demonios, pero aquí está diciendo que no matan a la tercera, ¿qué? A la tercera parte de la humanidad. No matan esos 6 millones, esos 5 millones de habitantes. 5.000 millones de habitantes. No lo mata Satanás en ese momento. Y se les dio poder no para matarlo, sino para atormentarlo durante 5 meses. El tormento que producen es como el de el escorpión cuando pica a alguien. En aquellos días, póngale atención a esto, porque esto lo vamos a ver en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. Va a haber una situación tremenda y el hombre va a querer morir, pero no va a morir tan fácilmente. Entonces, es lo que está diciendo la palabra de Yahweh. En el 7, ahora va a hablar para que usted vea que allí puede que hable simbólicamente, pero no son las langostas de Egipto. No son las plagas que se le dieron a Egipto, porque aquí dice, la apariencia de estas langostas. Recuerden que muchos de estos ángeles que se levantaron contra Yahweh fueron demonios, fueron apresados. Y sí, tienen poderes. Dice, la apariencia de estas langostas era parecida a caballos, preparados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro. Sus rostros eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como de león. Tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas como el estrépito de carros de muchos caballos que corren al combate. Eran espantosas, van a ser esos seres que cuando Satanás llegue, abra ese hoyo, salen demonios inmundos en forma de, como las muestra acá, para hacerle daño a la humanidad en ese momento. Póngale atención, Yahweh no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esto ha de suceder tarde que temprano en esta humanidad. Entonces sigamos viendo. Tienen colas parecidas a las de los escorpiones con aguijones y en sus colas el poder de causar daños a los hombres durante 5 meses. Y aquí volvemos al pasaje, voy buscando, regálame Apocalipsis 20. Tienen entonces, ¿quién es el que comanda? Satanás. Esa caída y esos seres atormentadores. Tienen sobre sí como rey al ángel del abismo, llamado en hebreo Abadón y en griego Apolio. Vamos a ver cuál es el fin de Satanás, porque aquí vamos a aprovecharlo. O sea, Apocalipsis 20, vamos a leer Apocalipsis 20, dice, luego vi un ángel que bajaba del cielo, porque esto también es bueno, saber cuál es el fin de Satanás. Luego vi un ángel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena.
dominó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Vea, aquí está escrito. Recuerde que Apocalipsis sale ya prácticamente después prácticamente de la destrucción del templo en el año 70. Entonces, esto va porque va. Dice, y lo encadenó por 1000 años. Por 1000 años vendrá Yahshua a gobernar la tierra. Y lo encadenó por 1000 años y arrojó al abismo. Lo encerró y puso encima los sellos para que no seduzca más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Después tiene que ser soltado por poco tiempo. Mire que después de los 1000 años es soltado nuevamente. Es soltado nuevamente. Leamos el 7. El 7 dice así. Cuando se terminen los 1000 años, será Satanás soltado de su prisión. Ahí está. Y el 10 dice, y el diablo, su seductor, ya esto es el final de él. Y el diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto es eternidad, porque estos seres son seres inmortales, entiéndalo, y como son inmortales, tienen que vivir de esa manera, castigados por la eternidad. Entonces, dice así, el primer haya pasado. Mira que detrás vienen todavía otros 2 más. Sigamos entonces. Verita Éxodo. Entonces, tocó el sexto ángel. Ahora sí nos metemos con la sexta trompeta. Ella está en el papelito, ¿verdad? Tocó el sexto ángel, entonces oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Elohim. Y ahí tenemos que pararnos. Porque ¿de qué nos está hablando allí? Éxodo 30, versículo 13, dice así. Esto es lo que ha de dar 30, 13. Esto es lo que ha de dar cada uno en los comprendidos en el censo. Éxodo. No es este pasaje. Ah, sí. Dice, esto es lo que ha de dar cada uno en lo comprendido en el censo, medio ciclo en ciclo de santuario. Este ciclo es de 20, el tributo reservado a Yahweh, medios ciclos. ¿O será que es del 1 al 3? Ah, listo, es del 30, no es el 30-13, sino del 1 al 3. Harás también un altar para quemar incienso de madera acacia. Será cuadrado de codo largo y otro de ancho, su altura de codos, de sus 2 codos. Sus cuernos formarán un solo cuerpo con él. Bueno, lo que les quiero hablar es que aquí dice que entonces oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro. ¿Qué pasa? Ahorita mismo no hay altar. Ahorita mismo no hay templo. Por lo tanto, yo siempre he dicho que hemos de necesitar que se construya el templo. Pero bueno, puede ser que... Pero eso es bueno ponerlo allí. ¿Por qué? Porque puede que sea necesario el templo. Y decía el sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Suelta. Bueno, señores, ya estamos hablando que muchos de ellos fueron apresados. Muchos de ellos, estos son 2 combos. El combo que se levanta primero, el combo de demonios, ángeles, se puede decir en el término poderosos. Elohim es poderosos, porque eso significa ángeles, eso significa Elohim, poderosos. Se levantan
así ahorita también lo mostró Isaías, se levantó contra Yahweh porque le dio celos de Yahshua, quiso ser más grande que Yahweh y entonces empezó él a rebelarse contra Yahweh y con él una hueste, dice la palabra, que unas huestes espirituales de ángeles también se fueron con él y entonces allí empieza una rebeldía. La rebeldía no empezó, ojo, la rebeldía no empezó en el Edén con Adán, no, ya antes había habido una rebelión y entonces esta gente es la que es que apartada. Estos ángeles son apartados de Yahweh, apresados. Después de este combo de ángeles caídos, se puede decir, hubo otro combo que se le mandó a hacer ayuda al pueblo, al pueblo, que ministraran, que ayudaran al ser humano. Pero como usted lo puede ver en Génesis 6, estos ángeles se enamoraron de las mujeres de aquellos tiempos y las tomaron como mujeres, como esposas y tuvieron críos que fueron bueno, bueno, no voy a profundizar sobre eso, pero para que usted sepa. Aquí dice, suelta a los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Entonces, para que usted sepa, estos no son ángeles buenos, ni son ángeles ministradores. Estos tienen ganas de salir a hacer maldad. Y póngale atención a esto, porque aquí viene lo que dice. Ojo con lo que dice. Y fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de los hombres. Esta señora que ahorita les va a hablar, la señora Annie, la escritora, dice que cuando maten a la tercera parte se acaba prácticamente la tierra como es. Y son estos, vea que no es Satanás no, es este grupo, dice, fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar a la tercera parte de los hombres, de 5,000 a 6,000 millones de personas. Esto va a pasar porque va a pasar. Así de sencillo, aunque no lo querramos. ¿Y dónde estaban ellos atados? Estaban atados cerca allí del río Éufrates. ¿Y qué tiene que ver el río Éufrates? Vamos a ver Apocalipsis 16:12. Apocalipsis 16:12. La misma palabra va diciendo, no es que yo me invento, no es que, no, que es que, no. La misma palabra va diciendo, aquí lo que le tenemos es la palabra de Yahweh. El sexto derramó su copa y sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente. Reyes del oriente. Entonces, nadie de todos los estudiosos de la escatología, nadie niega que estos señores, de estos señores que está hablando aquí, son hombres poderosos del mundo, gobernantes del mundo, del Medio Oriente, y dice que eran hombres. Y fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora del día y el año para matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de su tropa de caballería era de 200 millones. Pude oír su número. Nadie niega que eso es un ejército. ¿Quién empieza a matar y quiénes matan? Son estos. O sea que el ser humano, influenciado por estos 4 ángeles, va a coger estos gobernantes y van a matar ¿a qué? Van a matar a la tercera parte de la tierra. Ni siquiera Satanás directamente, sino que estos ángeles influirán en los gobernantes, a los elegidos por el pueblo, por el mismo pueblo, serán influenciados estos hombres y el hombre mismo
Vean, no, vea lo que está diciendo la palabra de Yahweh. No es que caiga esto, que caiga aquello, no. El mismo hombre mata a la tercera parte de la humanidad. Ahí lo está diciendo la palabra de Yahweh. El mismo hombre extinguirá al hombre. Así lo dice la palabra de Yahweh. Porque aquí lo dice, vamos a ver. Dice, así vi la visión. Los caballos y los que los montaban tenían coro. Ahora va aquí a, ¿cómo se llama? A describir las naves de estos ejércitos del mundo. Dice, así vi en la visión los caballos y a los que los montaban. Tenían corazas de color de fuego, o sea, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos como cabezas de león y sus bocas salían fuego y humo y azufre. Todo esto tiene su interpretación y fue, entonces vea lo que dice, por estas naves, por esto que hizo el mismo hombre, fue exterminada la tercera parte de los hombres. Y lo miran como unas ¿qué? Plagas. Por el fuego, ojo. ¿Sabe? Creo que llega a 1.800.000 grados lo que cubra la bomba nuclear. No queda nada. Eso, cuando explote eso, no queda de un ser humano, no queda ¿qué? Absolutamente nada. Dice, y fue exterminada la tercera parte de los hombres por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre. Mire lo que le estoy diciendo. Estalla una bomba nuclear, estalla otra allá, estalla otra acá. Y entonces, ¿qué sucede? Humo. ¿Sabe qué sucede? No termina allí. Efecto invernadero nuclear para todo el mundo. O sea, no, eso lleva radiación a donde va. O sea, nosotros estamos muy cerca de Estados Unidos. Solo 2 países, bueno, no me quiero adelantar, solo 2 países solo 2 países podrían sobrevivir. Colombia no está entre los sobrevivientes. Porque estamos muy cerca de donde están direccionadas las bombas. No estoy diciendo, pero vamos a ver lo que hay, ¿ya? Porque el poder de los caballos está en su boca. Ojo, en su boca. O sea, ¿cómo disparan? En su boca. Y en sus colas, pues sus colas semejantes a serpientes tienen cabezas y con ellas causan daño. Se dice que el Éufrates se secará para que pase, ¿quién? Los reyes del oriente con sus 200 millones. Pero yo realmente no creo que ya para estos tiempos, ojalá las guerras sean convencionales, sean de 100, 300 o 200 millones pero el problema es que estos señores que están montados actualmente no quieren sino oprimir el botón nuclear. Entonces dice, porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas semejantes a serpientes tienen cabezas y con ellas causan daño. Pero los demás, hombres, los no exterminados por estas plagas, que ya dijo ahorita que querrán morir, pero no morirán, no se convertirán, como muchos cristianos dicen ser cristianos y no se han convertido, no se han arrepentido, porque en esas iglesias le predican que ya no hay ley. No hay por qué arrepentirse porque no hay ¿qué? Ley. No se convirtieron de las malas obras, de pisotear los mandamientos de Yahweh, de vivir en ejercicio de pecado, aunque iban a las iglesias. No se convertirán. Seguirán haciendo idolatría. Las iglesias, idolatría. Aquello que aborrece Yahweh, lo seguirán haciendo. No se convertirán porque ellos están convencidos de que lo que están haciendo, aunque es contrario a los mandamientos de Yahweh, pero como esa institución se los manda a hacer y lo avala, pero tiene un ejercicio de pecado contra Yahweh, contra los mandamientos de Yahweh. Dice,
Dice, no dejaron, no se convirtieron de las obras de sus manos o la obra de sus vidas, de pisotear los mandamientos, de un ejercicio de vida de pecado, de una práctica de vida de pecado. No dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro y plata. Vaya, dígale a una persona, deja de adorar imágenes, deja de cargar imágenes y te vuelves enemigo de ella. No dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. ¿De qué están hechos? Los que cargan por las calles, de piedra, de arcilla, de madera, de barro, que no pueden ver, ni oír, ni caminar. No se convirtieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus rapiñas. Vamos a ver el video, amigo Joseph, por favor. No matter how nuclear war begins, it ends in 72 minutes and 5 billion people would be dead. Do you think there will be a nuclear war? So I've interviewed former secretaries of defense, the former nuclear sub commander, the Secret Service, and what I learned was, oh my God. Annie Jacobson, investigative researcher and writer who specializes in uncovering the world's biggest secrets. We are one misunderstanding away from nuclear apocalypse. And yet you have presidents threatening nuclear war. In fact, the President of the United States doesn't need to ask anyone to launch a nuclear missile. It makes me realize how important the decision to pick our leaders is. Nothing could be more important. Could you play out a scenario where nuclear war broke out? Yes, and I can describe in painstaking, horrific detail precisely what happens. So... But after nuclear war, the survivors would be forced to live underground and envy the dead. And Conflict with others or their neighbors. And they are the US, Russia, China, the UK, France, India and Pakistan, Israel, North Korea. and there's some threat that Iran are trying to. Absolutely. I mean, that is a very, very, very significant. Quite scary. The UN Secretary General said recently that we are one misunderstanding, one miscalculation away from nuclear Armageddon. And so the scary part of it is that when you look at that sort of verbiage, right, when I talk about, you know, nuclear Armageddon, nuclear apocalypse, nuclear holocaust, those are words out of the mouths of some of these leaders. So there is a very clear notion that if nuclear war starts, it ends civilization. Football, it's called the emergency satchel, are too important was that no matter how nuclear war begins, NATO's involved, NATO's not involved, China's involved, China's, no matter how it begins, it ends in nuclear Armageddon. And Bracken's words was that everyone left really depressed. Nuclear Armageddon essentially means the world is destroyed. Nuclear Armageddon is the world is destroyed. And when you get to the end of the book, which happens in 72 minutes, and that comes from something that former Stratcom director General Keeler said to me when we were discussing and interviewing, and I said, I asked him about what could happen if there was a nuclear exchange between Russia and the United States, and he said the world could end in the next couple of hours. Of the initial flash of thermonuclear light, which is 180 million degrees, which catches everything on fire in a 9-mile diameter radius. On top of the bulldozing effect of the wind and all the buildings coming down and more fires, igniting more fires, on top of the radiation poisoning people to death in minutes and hours and days and weeks, if they happen to have survived. On top of all of that, each one of these fires creates a mega fire that is 100 or more square miles. And so essentially, in essence, what do you see? Well, in the scenario at minute 72, 1,000 Russian nuclear weapons land on the United States. And so it just becomes
a conflagration of fire. It's just fire, fires burning, fires, 100, 200 square mile fires burning. And then we move into nuclear winter. And that. But after nuclear war, the survivors would be forced to live underground and envy the dead. Bueno, pero como conclusión de Apocalipsis, Apocalipsis dice, la palabra de Yahweh dice que sí, vendrán muchas cosas del cielo, de lo que sea, pero aún ni Satanás con los de él hará el daño que harán estos 4 ángeles influenciando al hombre. El hombre será el mayor destructor de la humanidad. Eso lo plantea, hoy lo vimos en Apocalipsis 9, lo plantea, es la conclusión que sacamos de Apocalipsis 9. Está de manera clara y concisa. Pero hemos traído a esta señora, a esta escritora, ella tiene la ventaja de tener fuentes fidedignas y que usted puede ver este video, dura 2 horas y media. Está dando la vuelta al mundo porque es un programa de televisión allá en Estados Unidos bastante visto y de una seriedad tremenda. Y esta es una escritora que basa sus afirmaciones a entrevistas de generales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de del aparato secreto del Estados Unidos. Documentos e informes dados, ya desclasificados, para que lo conozca el mundo. Y una de las cosas que usted tiene que entender que creo que lo anoté por aquí, ojalá lo tenga aquí a la mano. Bueno, usted tiene que entender algo. En el año 50 habían dos países con 2 bombas, ya, Rusia y Estados Unidos. En estos momentos, Estados Unidos tiene 1.770 bombas nucleares. Y Rusia no se le queda muy atrás. Tiene 1.624 bombas nucleares. Y no son los únicos países. Ese es el gran problema. Y entienda una cosa. Cada uno de ellos, y ahorita lo acaba de decir Putin. Putin dijo, él dijo algo. Después de la guerra nuclear, Rusia no existirá, será lamentable, pero tampoco existirán otros. ¿Por qué? Porque ellos están 24 horas en sitios que solamente conocen ellos. ¿Para lanzar qué? Las bombas nucleares. Ya ellos tienen, por ejemplo, Estados Unidos sabe a quién le va a mandar bombas, ¿sí o no? Y Rusia sabe a quién le va a mandar bombas. Ellos a los 6 minutos de haber disparado una parte, por ejemplo, si Rusia dispara, a los 6 minutos ya Estados Unidos sabe que le dispararon hacia ellos, que va hacia ellos. No hay en el mundo, y ellos lo dicen no hay sino 48 bombas para detener. El resto pasa. No tienen fabricación, sino nada más 44 bombas que detienen en el espacio. El resto va a pasar. Entonces, ya esos son protocolos, por eso vamos a pasar el video y vamos a ir explicando lo que ellos van diciendo, lo que la señora estaba diciendo desde el inicio. No matter how nuclear war begins, it ends in 72 minutes and 5 billion people Ahí, listo. would be dead. Do you think there will be a nuclear war? So ¿Qué dice la señora? Basada en los generales y basadas en los que una vez disparado el primero, o sea, disparar uno no es disparar solo una bomba, es disparar varios, porque los otros van a ¿qué? A responder.
y ellos tienen ya ¿cómo se llama? Trazada su trayectoria, y saben que no duraría para intercambiar entre ellos estas ojivas nucleares, no durarían 72 minutos. Eso lo dicen que los que saben de eso. Entonces, y acabados los 72 minutos, tendríamos el 70% de la humanidad muerta por los mismos reyes o gobernantes de la tierra. Siga, amigo. Would be dead. Do you think there will be a nuclear war? So I've interviewed former secretaries of defense, the former nuclear sub commander, the Secret Service, and what I learned was, oh my God. Annie Jacobson, investigative researcher and writer who specializes in uncovering the world's biggest secrets. We are one misunderstanding away from nuclear apocalypse. And yet you have presidents threatening nuclear war. In fact, the President of the United States doesn't need to ask anyone to launch a nuclear missile. Páralo ahí. ¿Qué dice ella? ¿Qué dice esta señora? El presidente de Estados Unidos no tiene por qué preguntarle a nadie, ni consultar con nadie, ni una aprobación del Senado. Él tiene el poder. Por eso mire que la palabra no se equivoca cuando son como unos dioses. Claro que Yahweh está sobre ellos y Yahweh permitirá o no permitirá, pero no cae una hoja en esta tierra sin la permisibilidad de Yahweh. Eso sí, tenemos que tenerlo claro. Pero de que hay poder en el hombre para destruir esta tierra en 72 minutos, ellos lo están diciendo que sí lo hay. Ahora, ¿qué pasa? En Estados Unidos a cada momento le están haciendo estudios psiquiátricos y psicológicos a los presidentes, porque saben que es un peligro. Ella en el libro cuenta de fuentes fidedignas que un momento en Estados Unidos, cuando Nixon en el Watergate metió las patas y lo iban a echar, lo echaron, de uno de los pocos presidentes que han echado en Estados Unidos de esa manera, él se emborrachó y estaba Kissinger, y entonces él empezó a lanzar improperio y dijo algo: voy a hundir el botón. ¿Y qué dijo Kissinger? Le dio la orden y dijo: este señor está borracho. Ya, este señor está borracho, así que desconéctele ese aparato. Él no tiene hasta que mañana. O sea, eso está registrado, son cosas que están levantando porque estaban secretas. Entonces mire lo tremendo que estas bombas pueden caer en manos de locos o manos de niños, ya, estos viejos niños. Entonces mire que cuán cerca estamos para que un hombre de esto hunda un botón. Dice ella allí que estamos a un paso de un error, estamos a paso de un malentendido, estamos a paso de una ¿qué? De un berrinche de estos señores. Y un berrinche de estos señores puede ocasionar, porque cuando él hunda para 1 o 2, 3, 4, 5, 6, lo que sea, ya a los 6 minutos los otros están ¿qué? Mandando bombas. Sigamos, amigo. It makes me realize how important the decision to pick our leaders is. Nothing could be more important. Could you play out a scenario where nuclear war broke out? Yes, and I can describe in painstaking, horrific detail precisely what happens. So, but after nuclear war, the survivors would be forced to live under... Detén. Los sobrevivientes estarían abocados a vivir ¿qué? En cuevas, enterrados. Pero eso no quiere decir que sean libres de que le lleguen las radiaciones. Va a haber muchos enfermos. Es más, la palabra de Yahweh dice: muchos querrán morir. Y una de las cosas que esta mujer dice es que uno de ellos, de estos generales, dijo que muchos
sobrevivientes desearán haber muerto en el estallido y no quedarse en el invernadero nuclear. Sigamos adelante. Or their neighbors. And they are Los the países que US, tienen bombas. Russia, China, the UK, France, India and Pakistan, Israel, North Korea. And there's Bueno, some threat that Tenga ahí, Iran. dice los países que tienen bombas, ¿sí o no? Estados Unidos, Rusia, ahorita mismo están de qué? Pelea, están que se hunden el botón. China, ahí está, pero tiene también Inglaterra, Francia, India, Pakistán, Israel y el loco de Corea del Norte. O sea que esto está calientísimo. Y ahí le van a decir, él le pregunta, ¿y Irán? Y ella le dice que absolutamente es posible de que ya la vayan a tener o que ya la tengan. Pero no lo mete entre los 10. Bueno, pon el otro pedacito ahí. That is a very, very, very significant. Quite scary. The UN Secretary General said recently that we are one misunderstanding, one miscalculation away from nuclear Armageddon. And so the scary part of it is that when you look at that sort of Armagedón verbiage, nuclear. right? When I talk about, nuclear Armageddon, nuclear apocalypse, nuclear Holocaust, those are words out of the Perdón, mouth. páralo ahí. Ahora, cada uno de ellos, cada uno de estos gobernantes sabe que obturar el botón es Armagedón nuclear. Ellos lo saben. Ellos saben qué van a hacer. Sigamos. There is a very clear notion that if nuclear war starts, it ends civilization. Football, it's called the emergency satchel. Are two important was that no matter how nuclear war begins, NATO's involved, NATO's not involved, China's involved, no matter how it begins, it ends in nuclear Armageddon. And Bracken's words was that everyone left really depressed. Nuclear Armageddon essentially No, dale. means the world is destroyed. Nuclear Armageddon is the world is destroyed. And when you get to the end of the book, which happens in 72 minutes, and that comes from something that Páralo. ¿Qué dice? ¿Qué significa Armagedón nuclear? La destrucción de la Tierra. ¿Por qué? Porque póngase a ver lo que ha de suceder en el invernadero nuclear. ¿Cómo queda este mundo? Queda acabado totalmente. Y mira que ella pone aquí la fuente, en todo su libro pone la fuente y dice, y eso proviene del director Stratcom, el general Keller. Sigue adelante. former Stratcom director General Keeler said to me when we were discussing and interviewing, and I asked him about what could happen if there was a nuclear exchange between Russia and the United States, and he said the world could end in the next couple of hours. Of the initial flash of thermonuclear light, which is 180 million degrees, which catches everything on fire in a 9-mile diameter radius. On top of the bulldozing effect of the wind and all the buildings coming down and more fires, igniting more fires, on top of the radiation poisoning people to death in minutes and hours and days and weeks, if they happen to have survived. On top of all of that, each one of these fires creates a mega fire that is 100 or more square miles. And so essentially, in essence, what do you see? Well, in the scenario at minute 72, 1,000 Russian nuclear weapons land on the United States. And so it just becomes a conflagration of fire. It's just fire, fires burning, fires 100, 200 square mile fires burning. And then we move into nuclear winter. And that,
But after nuclear war, the survivors would be forced to live underground and envy the dead. Listo, familia. Bueno, allí vemos, le recomiendo esa entrevista, ese libro. Es un libro en donde se plasma la realidad patente de estos días. La palabra dice algo y esto concuerda con lo que plantea apocalípticamente la humanidad. El 70% de la población podría acabar en 72 minutos y allí acabaría, ya sería otra historia, porque vendrían entonces las repercusiones, los que queden vivos, cómo quedan, y lo que pude leer allí, oír ahí de la entrevista, era que ellos tienen seleccionado 2 países que podrían sobrevivir. Y esos países son Australia y Nueva Zelanda. O sea, por su distancia, bueno, por las razones que ellos tengan y por los estudios que ellos han hecho donde estallarían las bombas, donde se acabaría la historia de esta humanidad. Desde luego, sabemos que en la palabra de Yahweh se plasma eso. Vemos que en la palabra de Yahweh, no estoy diciendo que va a suceder así, pero lo que sí dice la palabra de Yahweh es que el 70% de la población mundial la mata el mismo hombre. Desde luego, hombres poseídos por estos 4 ángeles que soltarán del río Éufrates. El río Éufrates tiene que ver algo con lo que está haciendo la China, el rey del Oriente. Está haciendo la ruta de la seda, dicen, y una de las cosas que ellos tienen que bordear el río Éufrates, pero allí en la Biblia dice que se secará para que pasen. Pero mire que por lo que vemos pueden suceder otras cosas o cosas que allí están escritas en la palabra, pero suceden de esa manera. Todo esto se enseña, se muestra, pero como dice la palabra, no se arrepentirán. Seguirán lo mismo. Ya hay muchos hombres de Elohim apartándose, metiéndose, ya recogiendo aún el evangelio. No sé quién le ha dado esa orden, pero ya hay muchos que se están recogiendo, que se están yendo a sitios en donde ellos creen que pueden subsistir por un tiempo. Pero a nosotros no se nos ha dado ninguna orden. Por lo tanto, nosotros seguimos acá. Pueden que sean 5, pueden que sean 10, pueden que sean 20, pueden que en esa guerra fría duren un tiempo, no sé, pero como dicen por acá, están que se dan. Pero el que determina las cosas y el que permite las cosas es Yahweh de los ejércitos. Vamos a ver acá ¿cómo se llama? El PowerPoint. Dejo de compartir aquí, ¿verdad? El PowerPoint que estaba mostrando ese. Listo. Entonces, aquí seguimos. Dice así terminaría la historia de la humanidad. Y de que pasa, así no sea como lo vaticinan las autoridades norteamericanas, pero de que ha de suceder como dice en la palabra de Yahweh, sucederá. Vamos a terminar con este pasaje. Este pasaje nos enseña, vamos a terminar con este pasaje. Y dice así, Primera de Corintios 1:4. Doy gracias a Elohim sin cesar por vosotros. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Orar los unos por los otros. No llenarse de pánico, pero saber que esto pende de un hilo. Esto está madurito. Dice, doy gracias a Elohim sin cesar por vosotros, a causa de la gracia de Elohim que os ha sido otorgada en Yeshua el Mesías. Gracia. La gracia de Elohim a través de su Hijo amado.
pues en él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra. Vean, hay iglesias que no hablan de eso. Pero si nosotros hablamos de esto, ¿sabe qué pasa? Se enriquecen. Enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento. No, hay unos que no quieren escatología. Enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento. En la medida en que se ha consolidado entre vosotros el testimonio de ¿quién? De Yahshua. Y dentro del testimonio de Yahshua está ¿qué? Como ya lo vimos en Juan 1, en Apocalipsis 1:1, la revelación de Yahshua. En la medida en que se ha consolidado entre vosotros el testimonio de Yahshua. Así ya no os falta ningún don de gracia a los que esperáis la revelación de nuestro Adón Yahshua el Mashiach. Vean, Primera de Corintios 4 está de acuerdo y conecta con ¿qué? Primera de Corintios 1, versículo 4 en adelante. Conecta con Apocalipsis 1:1. Así que ya no os falta ningún don de gracia. Los que han oído este mensaje, por tiempo de pronto habrán huido de Apocalipsis, pero no son benditos, no son dichosos. Y fuera de eso, no están enriquecidos, les falta mucho conocimiento, y aquí se ha consolidado entre vosotros hoy el testimonio de Yahshua. Así que ya no os falta ningún don de gracia a los que esperáis la revelación de nuestro Adón Yahshua el Mesías. Él os fortalecerá hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Adón Yahshua el Mesías. Pues fiel es Yahweh. Él es fiel. Él es fiel para guardarnos. Él es fiel para protegernos. Y le damos gracias a nuestro Elión porque nos anima a traer esta palabra y nos soportamos de cómo el mundo se va moviendo. ¿Qué adelantos tiene el mundo? Hace 50 años atrás, el hombre, dijimos que en el año 50 solo habían 2 países que tenían bombas y poquita, era Estados Unidos y Rusia. Pero hoy 10 naciones prácticamente tienen bombas en el orden de 1.724 Estados Unidos y 1.624 los señores rusos. Así que la palabra se cumplirá, ya sea con eso o con lo que Él permita, pero el 70% de será destruida por el mismo hombre. Te damos gracias, Padre de los cielos, por tu enseñanza. Gracias porque todo está contemplado allí. Gracias porque leer Apocalipsis, enseñarlo, prepararlo y entregarlo, oh Yahweh, el leerlo, el recibirlo, nos trae bendición. Nos trae, oh Yahweh, como dice su Primera de Corintios 4, nos completa, nos consolida en el testimonio y en la revelación que es Apocalipsis también de Yahshua HaMashiach. Te alabamos y te exaltamos y te damos muchas gracias en el nombre de Yahshua. Amén, amén. Bueno, familia del MIT, a ver, que son con los que podemos de alguna manera, de pronto los que están allí, vamos a dejar de compartir ya aquí, ¿sí o no? Bueno, nos despedimos de Facebook y seguimos con los señores del MIT, de la iglesia, escuchar sus apreciaciones. Un abrazo efusivo a los amigos de Facebook. Comparta esta enseñanza porque se habla de muchas cosas, pero lo que hoy hemos hablado es a través de la palabra y de los que conocen cómo van las cosas en el mundo. Un abrazo. Bueno, estamos atentos acá a los del MIT, a ver qué nos comparten, qué nos
que apreciaron. Bueno, mientras los del MIT comparten algo, un saludo, aquí está Joseph que nos quiere preguntar algo. Bueno, Joseph, estamos todo oídos. Ok, pasa en la Segunda Guerra Mundial, en la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué pasa con el escogido de Dios? Buena pregunta. Bueno, familia, hay que contestar. En el caso de que la pregunta de él para los que están en el MIT es que si esto sucede, esto pasa, ¿qué pasa con los escogidos, con los que tengan a Yahshua y los que guardan mandamientos? ¿Qué pasa con ellos? Tenemos que ser claros. En caso de una bomba nuclear, o sea, miren, la muerte para el hijo de Elohim no hay problema. Porque el hijo de Elohim que verdaderamente tenga Yahshua, dice la palabra de Yahweh que cuando él venga, en ese momento estamos en la sexta trompeta, ¿sí o no? Todavía falta la séptima, que es cuando ya es la venida de él, la séptima trompeta, la final trompeta. Entonces, ¿qué pasa con los que mueren? Porque, por ejemplo, aquí en Colombia o en Estados Unidos o, bueno, donde sea, en Israel, habrán hombres que murieron en la guerra por lo A, por B motivo, pero ellos serán resucitados. Dice la palabra en Primera de Corintios 15, dice que primero, y Primera de Tesalonicenses 4, dice que primero serán resucitados los muertos en Yahshua el Mesías. ¿Qué quiere decir eso? Los que verdaderamente tengan a Yahshua en su corazón y guarden mandamientos. Esos serán resucitados. Y los que queden vivos cuando Él venga, que ya ha muerto el 70% de la población, bíblicamente explicado. Bíblicamente explicado. No estoy diciendo que es como dice la señora Annie. Estoy diciendo que la Biblia dice que pasa todo esto y con esos que queden vivos, quedarán también gente mala, perversa, en estos 2 millones que queden. Pero de esos 2.000 millones que queden, también habrá personas que pasaron la tribulación, pero lo pasaron con el Mesías en su corazón y guardando los mandamientos de Yahweh. Esos son los. El resto, Yahweh les dirá o nos dirá, porque no puedo decir que, pero nos dirá o les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que pasa. Ese mensaje de las vírgenes insensatas y las sensatas se trata exclusivamente de un pueblo religioso que va a la iglesia, que se dice ser cristiano. O no va a la iglesia, pero ella se cree cristiano, él se cree cristiano. Pero ¿qué pasa con unas? Que el Mesías vendrá y las encontró apercibidas con su lámpara encendida y su lámpara llena de aceite. ¿Qué te está diciendo allí? Está llena del Espíritu de Santidad, está llena de Yahshua, guarda mandamientos, va a la iglesia, va a su casa y tiene un comportamiento santo, tiene un ejercicio de vida y una práctica de vida santa. Pero las insensatas son también, o sea, es el hecho de que sean de una religión, pero serán de doble vida. Pisotearán los mandamientos, tendrán doble vida.
van a la iglesia, dicen ser cristianas o creyentes, pero tienen ejercicio, práctica de vida de pecado. Y cuando ellas quieran entrar, Yahshua cerrará la puerta y le dirá, no las conozco, nunca han sido mías. Ay, pero es que yo iba a la iglesia. Nunca. Estamos hablando no de mujer, sino hombre y mujer. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, esa gente pasará la tribulación, pasará a los 1000 años. Ya en los 1000 años habría que hacer otro estudio o traer otros soportes bíblicos. Bueno, no sé si por allá Ana o los que están allá en Barranquilla quieran participar o saludar. Somos todos oídos acá. O preguntar algo que nosotros podamos. No, buenas noches, iglesia. No, me gustó mucho que explicaras ahora. Yo siempre tenía un poquito como que de- de inquietud acerca de lo que acabas de explicar ahora, pastor, lo de las vírgenes y eso. Y fue muy bueno, pero no, todo el tema bueno y de verdad que como es que lo más importante también que siempre aprendemos es que nuestra conversión a nuestro Yahweh, a pensar en Él, en cumplir sus ordenanzas, sus mandamientos, pues siempre nos da pues la certeza de que pasemos lo que pasemos, vamos a estar siempre bajo su cuidado. Lo bueno que podemos llevarnos, no importa lo que podamos, y eso nos da siempre como como esta tranquilidad o esta paz que sabemos que hay cosas con las cuales no vamos a poder de pronto, pero que ya en lo sobrenatural sí va a poder siempre. Entonces, eso es lo bueno. Y gracias Pastor, por la clase. Así es. Y lo veíamos conectado en Apocalipsis 1, que es que dichosos los que lean, los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Y lo confirmaba al cierre, como dice Ana, que estas palabras son para que nosotros, como dice allí, dice que ya estamos completos, estamos enriquecidos porque ya no nos falta ningún don de gracia. A los que esperáis, a los que tenéis esperanza de la revelación de nuestro Yahshua el Mesías, o sea, del Apocalipsis. Y entonces, como decía Ana, decía, Él os fortalecerá hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Adón Yahshua el Mesías. ¿Qué quiere decir irreprensibles? Que no tienes nada que avergonzar. Muchos creen que viviendo dobles vidas van a engañar a Yahshua. Entonces, es la vida limpia, santa y recta. ¿Qué nos cuesta? Nos cuesta, claro, porque cada día tenemos que tomar decisiones, pero Él nos ayudará, como dice Yahshua, hasta los últimos días de este mundo. O sea, porque este mundo va a pasar. Pasa en el momento en que venga el Mesías, pasa. Pasó el mundo. Viene otro mundo. Viene otro milenio, el milenio, como ahí nos lo explicaron. Y esto va a pasar. Y allí es donde se sabrá quién era de Yahshua y quién no. Quién era del Padre y quién no. Y yo sé que va a haber que como lo dijo allí lo vimos ahorita ahí dice, no se, no, pero me gusta esa partecita cuando dice, pero los demás hombres, los no exterminados por esta plaga, por eso yo decía, yo quedé
decepcionado después de la pandemia. Yo creía que la gente iba a correr a buscar allá. No, peor. Yo veo en mi misma cristiandad cerca de mí, veo una pobreza, una frialdad. No buscan a Yahweh, no tienen un tiempo de oración, están muertas, están muertos. Esa gente no se va a arrepentir. Y con todo lo que suceda, pueden explotar todas las bombas. Dice allí, vea, no se van a convertir de sus malos caminos. No dejaron de adorar a los demonios. Y mucha cristiandad adora demonios, adora muñecos, muñecos de arcilla, de plata, de oro, los pasean en Semana Santa, pero vaya usted, dígale algo, se vuelve enemigo acérrima de ellos. Pero dicen allí que que ellos cargan, que ellos besan, que el mismo jerarca de ellos los besa, lo muestran honrando al mundo, besando esas imágenes que no caminan, que no oyen, que no hablan. Pero ellos dicen, que eso es lindo, es que eso es aberrante a mi Padre Celestial. Pero uno se los ha dicho, uno se los ha mostrado. No se convertirán de sus asesinatos ni de sus hechicerías, porque en mucha iglesia y en muchas de estas cosas hay cosas que son de hechicería, ni de sus fornicaciones, ni de sus rapiñas. Tiempo nosotros de convertirnos, de despertar, y el que no despierta y haya oído este tema no podrá jamás justificarse de su maldad, de su frialdad, de su apatía con el Padre Celestial. Bueno, Anita, ha sido un placer. Que Yahweh te bendiga y bendiga a los tuyos en todo momento. Y nos toca es orar para que los nuestros se conviertan. Ya los tiempos, dice la misma palabra, que la palabra en los últimos tiempos escaseará. Ya no predican Apocalipsis, ya no predican ni palabra de Yahweh. Y muchos querrán despertar, pero será demasiado tarde. Un abrazo y una muy buena noche. Anita y a los que están acá presentes. Amén. Gracias, pastor. Amén. Amén.